Rectificación monofásica. En este video vamos a ver los conceptos básicos de la rectificación monofásica. Vamos a comenzar con un circuito muy básico, con distintas cargas. Vamos a analizar su comportamiento y vamos a ver cuáles son los índices que determinan el desempeño de este circuito. Comenzaremos con el rectificador monofásico de media onda. Si bien este circuito podemos decir que es muy poco usado, vamos a ir viendo por qué, es interesante ver cómo funciona y los inconvenientes o las desventajas que tienen y cómo se pueden ir solucionando. Desde ese punto de vista, creo que es algo interesante observar porque de alguna manera nos da una idea de cómo va avanzando o cómo se va avanzando en la topología de distintos convertidores para ir resolviendo las distintas dificultades que se van presentando o que van teniendo los convertidores existentes hasta el momento. Entonces, desde ese punto de vista, creo que tiene sentido que repasemos o que veamos su funcionamiento. Bueno, este es el circuito básico. Como vemos, tenemos una fuente alterna que está conectada a un diodo y una carga, en este caso resistiva pura, que es la que constituye el rectificador. Esa conexión se hace a través de un transformador. Normalmente este transformador se utiliza obviamente para aislar la carga de la red, pero también porque el rectificador es un convertidor de corriente alterna en corriente continua. Entonces la carga que voy a alimentar es una carga de corriente continua, por lo tanto va a haber corriente de esa naturaleza circulando por la resistencia en este caso. Y nosotros no queremos que por la red circule corriente continua, porque esas corrientes saturan los transformadores, digamos, que existen en la red misma. Por lo tanto, lo que se hace es aislarla y que esté circulando, digamos, en el transformador de carga, no en el transformador de distribución. ¿Cómo va a funcionar este circuito? Bueno, muy simple. Cuando la tensión de la fuente es positiva, si esto es una senoide, el semiciclo positivo, esta tensión se va a reflejar en el secundario y va a polarizar este diodo, el diodo rectificador. Por lo tanto, va a haber una circulación de corriente durante todo ese semiciclo. Y luego, cuando la tensión es negativa, estoy en el semiciclo negativo, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el diodo, esta tensión se va a reflejar en el secundario y el diodo digamos, no se va a polarizar más, entonces la corriente se va a cortar. O sea que vamos a tener circulación de corriente en la carga solo en los semiciclos positivos. Entonces, fíjense cómo van a ser las formas de onda. Bueno, si esta es la tensión en el secundario, una senoide, en la carga vamos a tener, se van a reflejar solo los semiciclos positivos. Como la carga es una resistencia pura, la corriente va a tener la misma forma que la tensión de carga, y como el diodo está en serie con la carga, la corriente de diodo es igual a la corriente de carga. Y en el diodo, ¿qué vamos a ver? Mientras se está conduciendo, o sea, en los semiciclos positivos, vamos a ver tensión cero o V gamma. En este caso, esta simulación se hizo con un diodo ideal, por lo tanto vemos cero. Y cuando el diodo está cortado, ¿sí? Cuando el diodo está cortado, ¿qué vemos? No hay circulación de corriente. Entonces en el diodo vamos a ver la tensión en el secundario, porque acá no vamos a tener tensión. Para este caso, digamos, como es ideal, vamos a suponer que la relación de transformación del transformador es 1. Bueno, ¿cómo va a ser la tensión de salida en la carga entonces? Bueno, como dijimos, para omega entre 0 y pi tenemos la senoide, B máximo seno de omega t. Y cuando omega está entre pi y 2pi, vamos a tener 0. Entonces, ahora uno dice, bueno, pero a mí me interesa el valor de continua, porque yo lo que quiero
lo que necesito, digamos, es una tensión de continua porque mi carga responde a esa tensión, como sería el caso de un motor de corriente continua. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos saber cuál es la componente de continua que me ofrece esa onda que tengo a la salida del rectificador. ¿Y para eso qué hago? Bueno, aplico la definición. ¿Cuál es la definición? Integro en un periodo la tensión. Bueno, un periodo es 1/2pi, pero no tiene sentido integrar entre 0 y 2pi porque entre pi y 2pi vale 0 la tensión. Por lo tanto, integro solo entre 0 y pi. B máximo seno de omega t, diferencial de omega t. Acá falta un A. Bueno, hago la integral y me queda B máximo sobre pi. Y esto es igual a 0,318 B máximo. Fíjense, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo que de toda la tensión máxima que tengo, o sea, yo estoy alimentando con una senoide de un valor B máximo. La componente de continua que le puedo sacar a este rectificador es del 31,8% como máximo. Después en realidad va a ser menos, porque cuando yo tenga los B gamma, el B gamma del diodo, eso se le va a restar, digamos. Lo que pasa es que es pequeño, pero bueno, podría ocurrir en alguna situación donde ese B gamma gravite, digamos. En una tensión donde B máximo es raíz de 2 igual, raíz de 2, 220 voltios, o sea, 311 voltios, un B gamma que se le resta a esa tensión no significa nada, pero si tuviese un transformador con una relación de transformador distinta que me baja a 10 voltios de tensión máxima el secundario, restarle un voltio de B gamma influye. Bueno, entonces tenemos esta forma de onda y, como dijimos, lo que puedo sacarle como máximo es un 31,8% del valor máximo como tensión de corriente continua. Es decir que, por ejemplo, si tengo una tensión de secundario de 100 voltios, a la salida como máximo voy a tener 31,8 de tensión de corriente continua. Obviamente que puede ser que esta tensión, que tiene esta forma de onda, no pueda alimentar la carga directamente porque a lo mejor mi carga no reacciona bien ante una onda que tenga tanta componente de frecuencia, porque yo tengo un valor de corriente continua y tengo componentes de distintas frecuencias para llegar a tener esta forma de onda, ¿sí? O sea, yo a la salida del rectificador tengo la tensión B sub C. Y esa tensión tiene una componente continua y después va a tener componentes armónicos, de 100 Hz, etc. Y a lo mejor estoy alimentando una carga que no soporta todos esos armónicos, con lo cual después tendré que poner un filtro, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora nos estamos centrando solamente en el rectificador. Bueno, entonces a mí me va a interesar saber cuáles son los parámetros de desempeño de este rectificador, que van a ser un conjunto de parámetros que después los voy a calcular para las distintas topologías y voy a ver cuál de ellos se comporta mejor. Lo que quería decir antes era que si yo tengo una tensión de secundario que tiene una B máxima de 100 voltios, a la salida del rectificador, como máximo voy a tener 31,8 voltios de corriente continua. Entonces quiere decir como que no aprovecho bien la señal, no la señal, la onda del secundario o la tensión, digamos, que estoy utilizando. Por decir algo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo un poco forzado, pero digo, si yo, por ejemplo, necesitase 100 voltios de corriente continua, a la salida voy a necesitar una onda de alimentar una onda de alterna que va a ser 100 voltios sobre 0,318 B máximo.
Entonces voy a necesitar siempre mucha tensión para alimentar mi rectificador. Obviamente que si necesito una gran tensión de corriente continua, no voy a usar este rectificador, justamente porque no tiene un buen desempeño. Bueno, ¿cuál va a ser la corriente? Y bueno, la corriente, ya dijimos, tiene la misma forma de onda. Y la corriente instantánea es la tensión sobre R. Entonces, para ello, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que calcular el valor medio de la tensión, utilizando la fórmula, ¿sí? Y bueno, muy simple. Si aplico la fórmula, imaginemos que acá tengo I, voy a hacer 1 sobre T por la integral entre 0 y T de la corriente. ¿Y la corriente cuánto vale? Vale la tensión sobre R, o sea que sería B máximo seno de omega T diferencial omega T sobre R. Como R es una constante, lo saco afuera de la integral y me queda la fórmula de la tensión media, ¿sí? Por lo tanto, la corriente media va a ser la tensión media sobre R. Y como dijimos, la tensión media es B máximo sobre pi, entonces B máximo sobre R es la corriente máxima, entonces va a ser I máximo sobre pi. ¿Y la tensión eficaz cuánto vale? Vale, tengo que aplicar la fórmula, ¿sí? Porque ya no tengo más una tensión senoidal. Eso vale, digamos, B máximo sobre raíz de 2 es para cuando tengo régimen senoidal. Acá no tengo régimen senoidal. Entonces, tengo que aplicar la definición. ¿Y la definición cuál es? Es la raíz cuadrada de 1 sobre t por la integral en un periodo de la onda al cuadrado. Bueno, simplemente desarrollo toda esa integral y a cálculo hecho, digamos, me va a quedar B máximo sobre 2. Una cosa que les quiero mencionar, y que esto va a ocurrir a lo largo de todo el curso, es que si bien en los apuntes están desarrollados los cálculos, yo durante la clase, durante todos estos videos, no me detengo en las cuentas, porque no es el objetivo de la cuenta desarrollar cada integral paso por paso. Eso se supone que ustedes ya lo saben, que ustedes lo hicieron en las anteriores materias de análisis matemático, etc. ¿Qué quiere decir? Que ustedes cuando leen el apunte pueden detenerse en la matemática porque está desarrollada, eventualmente puede hasta haber algún errorcito de tipeo, pero lo que quiero decir es que no es de interés para nosotros seguir los pasos matemáticos, sino es un análisis cual y cuantitativo de los convertidores y circuital, obviamente. Tenemos que desarrollar otra lógica. Entonces yo las fórmulas las expreso para simplemente que ustedes sepan y hasta ahí llegamos, digamos. Después cuando ustedes quieren saber cómo sale detalle, van al apunte y al que le interesa lo mira. Ustedes son capaces de hacerlo solas y solos. Bueno, entonces dijimos, la tensión eficaz de esa onda de salida es B máximo sobre 2. O sea que es menor, obviamente, que la tensión eficaz de una onda senoidal completa. Y la corriente eficaz, lo mismo, tenemos que calcular la integral de la corriente. Si yo me fijo, la integral de la corriente va a ser B máximo seno de omega t sobre R al cuadrado. Nuevamente, R es un parámetro, lo saco fuera del cuadrado como 1 sobre R cuadrado, lo saco afuera de la integral y lo puedo sacar afuera de la raíz. Por lo tanto, me va a quedar el valor eficaz, la fórmula del valor eficaz de la tensión. Entonces, la corriente eficaz para carga resistiva va a ser BRMS sobre R, que es lo mismo que B máximo sobre 2, que es la tensión RMS sobre R, o lo que es lo mismo, I máximo sobre 2. ¿Por qué voy a sacar el valor eficaz? ¿Qué sentido tiene? Bueno, porque el valor eficaz está asociado con las pérdidas. Ustedes saben, por definición, que el valor eficaz es el equivalente en continua, digamos, respecto de las pérdidas de una forma de onda cualquiera. Digamos, sería un valor de continua que tiene las mismas pérdidas que tendría la onda a la cual le estoy sacando el valor eficaz. Y bueno, obviamente que esto me va a interesar
si yo tuviese que diseñar un rectificador para elegir el diodo, porque son las pérdidas que va a tener las resistencias internas del diodo, ¿sí? Entonces es un parámetro importante, digamos. O eventualmente para diseñar un disipador. Entonces todos estos valores son importantes. En electrónica son muy importantes. En eléctrica también, obviamente. Bueno, y acá lo que tenemos son otros parámetros de desempeño, ¿sí? La regulación es un parámetro que es importante en las fuentes porque queremos saber cuánto mantiene esa tensión de salida. Fíjense que la regulación es la tensión de continua menos la tensión de continua en carga, porque la otra es en vacío, sobre la tensión en vacío. O sea, ¿cuánto cae en las resistencias internas, en definitiva, porque estoy tomando la tensión en continua en vacío. Le resto la tensión de continua cuando está cargado el rectificador. Y la tensión de continuo lo divido por la tensión de continuo en vacío. Esa diferencia que hay es la caída de tensión en todas las resistencias internas que hay. Y la multiplico por 100 para tener en porcentaje, digamos. Este valor de regulación no es tan, lo puse porque está en la bibliografía, pero realmente no es un parámetro que se utilice tanto en un rectificador. Obviamente que en una fuente continua, que eso vamos a ver algo luego, sí se usa. No sé si este valor también lo definieron en las otras electrónicas en otro tipo de circuitos. Tenemos el factor de rizado, que también lo damos en porcentaje, es las componentes de tensión de alterna sobre las componentes de tensión en continua, multiplicado por 100. Entonces acá uno puede decir, bueno, pero entonces ¿qué tendría que hacer? Tendría que sacar todas las componentes de alterna, hacer, digamos, la descomposición de Fourier de toda la onda. Bueno, hay un cálculo simple, fíjense, nosotros sabemos que el valor RMS al cuadrado es la suma de los valores RMS de todas las componentes de la onda que estoy analizando. Y entonces, como es la suma de todas las componentes al cuadrado, yo la puedo dividir, agrupar, digamos. Es la componente de continuo al cuadrado más la suma de todas las componentes de alterna, que las pongo como B sub AC al cuadrado. El valor RMS lo conozco, el valor de continuo lo conozco, entonces simplemente para calcular el valor AC tengo que despejar de esta fórmula. Y con eso obtengo el valor de alterna. Bueno, y por último el factor de forma, que es el valor RMS sobre el valor de continuo. En este caso, fíjense que vale, porque lo calculamos para carga resistiva, vale 0,5 B máximo sobre 0,318 B máximo. ¿Nosotros qué querríamos tener? Querríamos tener una onda cuyo valor eficaz sea muy próximo al valor de continuo, de forma tal que casi todo lo que estoy rectificando se transforma en continuo. En este caso no ocurre eso, tengo un factor de forma grande. Yo lo que quisiera es que se acerque a 1. Bueno, y ahora vamos a sacar la potencia media, la potencia eficaz, que es simplemente la tensión al cuadrado sobre R para carga resistiva y para carga resistiva, ¿sí? Va a ser la tensión media al cuadrado sobre R y la tensión eficaz sobre R para potencia de continuo y potencia eficaz respectivamente, con los valores que calculamos que aparecen allí. Y esto nos va a servir para calcular el rendimiento, que es el cociente entre la potencia de continua sobre la potencia eficaz. Bueno, a cálculo hecho me da del 40%, que también podemos decir que es bajo. Fíjense que acá los rendimientos
digamos, como que los parámetros hay que definirlos de una manera especial a los que ustedes venían definiéndolo, digamos, a lo mejor ustedes hacían entrada-salida, hay cosas que las vamos a hacer entrada-salida, pero acá hay que buscarle un sentido, porque fíjense que nosotros estamos comparando un convertidor que tiene, a la entrada tengo corriente alterna y a la salida tengo corriente continua. Es como que estoy conectando dos mundos a través de un dispositivo que conmuta, que tiene un comportamiento no lineal. Fundamentalmente la electrónica de potencia es esencialmente no lineal. Entonces, muchos de los parámetros que a lo mejor ustedes estuvieron utilizando en las otras materias de electrónica, acá hay que reformularlas por esta cuestión, digamos, ¿no? Entonces acá lo que vemos es, de toda la potencia disponible, que es la potencia eficaz que tengo a la salida del rectificador, cuánta de toda esa potencia se transforma en la potencia útil, en definitiva, que es la potencia de corriente continua, que es la que mi carga necesita. Todo lo demás son pérdidas o son cosas que no quiero tener. Bueno, y estos parámetros también nos van a dar, por ejemplo, el factor de utilización del trafo o factor de servicio. Fíjense que nosotros el rendimiento lo miramos como potencia de continua sobre potencia eficaz, a la salida. Ahora vamos a conectarnos con la entrada, que la entrada de mi rectificador es la tensión de secundario. Entonces acá yo voy a decir, bueno, es la potencia de continua respecto de la potencia en el secundario, que es la entrada de mi rectificador. Podría no tener un trafo, por ejemplo. Entonces allí, fíjense, la potencia continua ya la calculamos. ¿Cuál es la potencia del secundario? La potencia aparente, total, es tensión eficaz por corriente eficaz. Pero en el secundario yo tengo una onda senoidal. Fíjense, vamos al circuito. Este es el circuito que estamos analizando. Acá tengo potencia de continua. Y acá tengo potencia aparente. ¿Qué es lo que voy a tener? Acá tengo una onda senoidal en bornes, ¿sí? Del secundario. Pero la corriente que está circulando no es senoidal, sino es la corriente que está circulando por el diodo y por la carga en este rectificador. Entonces, cuando calculo el factor de servicio, fíjense, la tensión eficaz es raíz de 2 B máxima, es una senoide. Y la corriente eficaz es la corriente que está circulando por el diodo y por la carga. Entonces, bueno, a cálculo hecho, reemplazo los valores que conozco, ¿sí? Tensión eficaz, corriente eficaz, todo esto que está acá, y me queda 0,286. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que del total, del 100% de la potencia aparente disponible en el secundario, solo el 28,6% se transforma en potencia útil. O sea que es bajo eso, es un número que no es bueno. ¿Y por qué me dice que es la utilización del trafo? Porque yo tengo que tener un trafo que me esté dando la corriente necesaria para tener la potencia de continua necesaria, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener que tener, mirando ese número, una corriente bastante grande respecto de lo que voy a utilizar, que es un 28,6%. Y cuando yo hablo de una corriente, estoy hablando de cobre, estoy hablando de conductores. Entonces, para una determinada potencia, si yo tengo que dimensionar el trafo, voy a tener un trafo bastante grande, por decirlo de alguna manera, o por decirlo de alguna manera. Si yo necesito 28,6 vatios, ¿sí? Potencia de continua, 28,6 vatios en mi carga, voy a necesitar un trafo que tenga 100 volamperes. ¿Sí? Entonces es un trafo que para la carga bastante grande.
¿sí? O por ejemplo, si yo necesitase 286 vatios de continuo en la carga, voy a necesitar 1 kilovolt-ampere. Entonces voy a necesitar un trafo grande respecto de la potencia continua que estoy utilizando. Y eso es porque el trafo me desaprovecha el transformador. A lo mejor con otro circuito puedo sacarle más potencia a ese kilovolt-ampere, que lo vamos a ver luego. Bueno, y el factor de potencia es lo mismo, nada más que ahora voy a estar mirando la potencia eficaz. No la continua, la potencia eficaz. ¿Sí? Porque el factor de potencia igual a coseno de phi es una definición que, digamos, la definición de factor de potencia es esta, es potencia eficaz sobre potencia aparente. Coincide con el coseno de phi, que es el ángulo de la carga, cuando tengo régimen senoidal, ¿sí? Cuando tengo régimen senoidal es la fórmula que ustedes vieron, pero en realidad la definición, digamos, es esta, potencia eficaz sobre potencia aparente, ¿sí? Y bueno, acá nuevamente va a ser BRMS por IRMS, acá tengo una senoide y acá tengo la corriente que está circulando por el diodo y por la carga. Hacemos las cuentitas y nos da 0,649, que también es relativamente bajo, digamos, ¿sí? Si yo tuviese un rectificador donde, el valor de tensión media es bastante parecido, bastante cerca a la tensión RMS, entonces el factor de servicio y el factor de potencia se van a acercar. Y en muchos casos directamente se calcula uno solo de ellos, digamos. Eso lo vamos a ir viendo. Bueno, y luego el factor de cresta, que es la corriente en el secundario de pico sobre la corriente en el secundario de cresta. Perdón, el de RMS. Bueno, y ahí tenemos BR máximo sobre R y el valor eficaz, y nos queda un factor de cresta igual a 2. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando tengo carga RL? Bueno, cuando tengo carga RL, ¿qué va a pasar? Cuando la tensión en el secundario se hace negativa, este diodo debería cortarse. Pero no se va a cortar porque acá hay circulación de corriente. Entonces, ¿qué pasa? La bobina lo que va a hacer, va a intentar mantener, y lo va a lograr, su corriente. Y para ello lo que va a hacer va a cambiar la tensión en sus bornes de tal manera de seguir polarizando el diodo. Entonces lo que va a hacer va a tomar el valor de la tensión del secundario, digamos, pero invertido para contrarrestar y que el diodo siga conduciendo. Y bueno, y eso va a ocurrir hasta que toda la energía de campo magnético que está almacenada en la inductancia digamos, se descargue, ¿sí? Y entonces ahí se va a cortar efectivamente el diodo. Entonces la forma de onda es esta que está acá, fíjense. La tensión en el secundario es positiva. Entonces el diodo se polariza y conduce. Entonces la tensión que estaba en el secundario aparece en la carga, como que conecto el secundario con la carga, ¿sí? Y la corriente, bueno, obviamente como tengo una carga inductiva, va a tener otra forma de onda, ¿no? Es la respuesta de un circuito RL a una onda senoidal. Entonces va a arrancar desde cero y va a seguir una determinada forma. ¿Y qué pasa? Fíjense acá, cuando la tensión en el secundario es cero, ¿sí? Que se tendría que cortar el diodo, no se va a cortar porque tengo una corriente de carga, ¿sí? Que está circulando por la inductancia. Entonces, la tensión en la inductancia varía, el diodo sigue polarizado y sigo con una determinada corriente, ¿sí? Que se va a extinguir en un determinado punto, dependerá del valor de R y L. Bueno, ahí se corta y entonces la tensión en la carga va a valer 0, la corriente va a valer 0 y el diodo, al cortarse, va a recibir la tensión
del secundario, que es esta que está acá. Y eso se va a repetir en cada ciclo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ahora lo que veo es que en la carga, ahora no veo semiciclos positivos de tensión y luego cero, sino que hay partes donde la tensión es negativa. Por lo tanto, el valor medio va a ser menor. Quiere decir que cuando tengo carga RL, para este rectificador, que ya tenía, digamos, un valor de tensión de corriente continua a la salida bajo, que era 0,318, ahora va a ser menor. O sea que va a tener un peor desempeño que cuando tenía carga resistiva pura. Y por otro lado, les quiero mencionar que acá aparecen unos piquitos, que estos piquitos se deben a que estas simulaciones yo las hice en MATLAB. Cuando yo hago el circuito este en MATLAB, el diodo requiere de un circuito que tiene acá un capacitor y una resistencia que se llama Snaver. También vamos a ver algo de eso más adelante. Y esto, bueno, además, por una cuestión numérica, necesita tener, cuando descubre una inductancia, por cuestiones de continuidad de las ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera, requiere sí o sí que le pongan el Snaver. Entonces ese capacitor está cargado, digamos, y cuando se corta el diodo, la carga de ese capacitor se descarga, digamos, por la carga, y entonces produce este piquito que está acá. Bueno, perdón. Entonces acá, ¿qué nos va a interesar? Y vamos a ver cómo funciona, vamos a ver la tensión y la corriente, ¿no? Bueno, fíjense, ahora la tensión, ¿cómo va a ser? Va a ser B máximo seno de omega t entre 0 y un omega T1, ¿no? Un omega T1 que está acá, cuando se corta la corriente. Y va a valer 0 entre omega T1 y 2pi. Este omega T1 no es fácil sacarlo, digamos. Necesitaría resolver una ecuación diferencial, digamos. Fíjense, insisto, lo vamos a ver por arriba, lo vamos a mencionar, está más detallado en los apuntes. Si yo quiero saber la forma de onda de la corriente, quiero I de T, bueno, tengo que resolver la ecuación diferencial. Es una carga RL, entonces calculo la malla, digamos, la caída de tensión en la inductancia, que es L por la derivada de la corriente respecto de T, más la caída de tensión en la resistencia, igual a la tensión de entrada, que es B máximo seno de omega T. Bueno, hago todo lo que tenga que hacer y me va a quedar. La corriente de carga va a tener una componente que es libre y una componente que es la forzada. La solución de una ecuación diferencial. Y eso me queda este choclito que está acá, que muy lindo, listo, ya está, donde Z es la impedancia, el módulo de la impedancia, Q es la tangente de omega L sobre R, y phi es el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente, omega L sobre R. Bueno, y acá simplemente lo que hacemos es un pequeño análisis de, digamos, nosotros lo que vamos a querer es que quisiéramos calcular el punto donde omega T1, quisiéramos calcular el punto omega T1, digamos, que es donde la corriente se hace nula. Entonces, cuando la corriente se hace nula, quiere decir que este término es igual a este término. Bueno, y simplemente esto es un análisis que es muy sencillo, decir, bueno, ¿qué pasa si L omega sobre R es 0? Quiere decir que L es 0. Si L es 0 tengo una carga resistiva pura, y entonces lo que va a pasar es que omega T1 es igual a pi, lo cual es lógico, digamos, que es lo que veníamos hablando. Si ahora L omega o omega L crece, el punto omega T1 va a desplazarse, digamos, hacia la derecha, digamos, del eje de tiempo. Y lo que va a pasar es que la tensión
en la carga, la tensión media en la carga va a disminuir. Si yo calculo la fórmula de la tensión en la carga, era B sub DC igual a B máximo sobre 2pi por 1 menos coseno de omega T1. Dijimos, si omega T1 es igual a pi, ¿sí? Esto que está acá es menos 1. Entonces quedaba B máximo sobre 2pi por 1 menos 1. Eso es 2. Este 2 se va con este 2 y me queda B máximo sobre pi, que es el valor medio para carga resistiva. Pero ahora, si este valor es más grande que pi, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que el B máximo va a decrecer. Lo cual, digamos, es lógico porque era lo que habíamos visto de alguna manera. Aparece una parte de tensión negativa en la salida. Ya no es todo un semiciclo positivo, sino es el semiciclo positivo más parte del semiciclo negativo. Por lo tanto, el valor medio va a disminuir. Y si omega L, digamos, tendiese a infinito, que fuese una carga inductiva pura, entonces, ¿qué va a pasar? El omega T1 va a tender a 2pi, y entonces es como si toda la tensión de alterna pasa al secundario, perdón, pasa a la carga, y entonces el valor medio va a ser 0. Porque voy a tener una onda senoidal pura a la salida. Es un límite matemático, obviamente, ¿no? Eso no va a ocurrir. Bueno, y cuando tengo carga resistiva, inductiva y una fuente de tensión de continua, como es la que está acá, carga RLE, ¿sí? Vamos a ver qué va a pasar. Esta carga tiene sentido, es caprichoso, no es caprichoso. Fíjense que en esta carga o este tipo de carga modela un motor de corriente continua. O sea que yo puedo pensar que esa carga está representando un motor de continua, donde R y L es la resistencia y la inductancia del bobinado y E es la fuerza contraelectromotriz. Resistencia armadura, inductancia de armadura y fuerza contraelectromotriz. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Cuándo va a conducir el diodo? Bueno, el diodo va a conducir cuando lo pueda polarizar. ¿Y cuándo lo voy a polarizar? Cuando tenga una tensión, positiva en sus bornes. ¿Y cuándo va a ser esa tensión positiva? Y bueno, ¿qué es lo que ve? La tensión anodo-cátodo. Fíjense. Es BS menos E. BS menos E. Por lo tanto, cuando BS menos E es mayor que 0 o mayor que B gamma, va a empezar a conducir el diodo. Y es lo que pasa acá. Fíjense. Esta es la tensión en el secundario, ¿sí? Esta es la tensión E de la carga, entonces, cuando la tensión en el secundario supera a E, el diodo empieza a conducir, entonces en bornes de la carga empiezo a ver la tensión en el secundario. Antes que veía, si yo pongo acá un tester o un osciloscopio, esta es la salida del rectificador, esta es la salida del rectificador y son los bornes de la carga. Si no hay corriente y yo mido en estos bornes, este punto y este punto, voy a ver E, no hay corriente. El diodo está cortado, no está circulando corriente, voy a ver E. Cuando se polariza el diodo y empieza a circular corriente, en estos terminales voy a ver la tensión del secundario. Como que conecto el secundario a la carga y empieza a haber circulación de corriente. ¿Sí? Entonces estaba viendo E, ahora empiezo a ver la tensión en el secundario y empieza a ver corriente. Una vez que la corriente, que la tensión en el secundario se hace menor que E, el diodo debería cortarse.
porque en sus bornes estaría habiendo una tensión menor a 0 o menor a B gamma. Pero nuevamente, como tengo una inductancia en la carga, esa inductancia está circulada por esta corriente, entonces no va a permitir que la corriente se corte inmediatamente. Entonces va a cambiar su tensión de forma tal de permitir que siga la corriente circulando hasta que se extinga. Y durante todo ese tiempo el diodo va a seguir conduciendo. Vamos a llamar ese tiempo omega T2, ¿sí? Entonces ahora la tensión en la carga, ¿cómo va a ser? Va a ser E mientras hay conducción, luego va a ser la tensión en el secundario, luego, una vez que la corriente se extingue, vamos a volver a tener tensión E, y así sucesivamente. Y la tensión en el diodo, ¿cómo va a ser? Va a ser 0 mientras está conduciendo y menos bueno, acá habría que ver, ¿no? Esto sería, sí, acá fíjense que tenemos B del secundario menos E, ¿sí? Menos E. Porque yo acá tengo 100 voltios y acá tengo, fíjense, menos 140 más o menos, que creo que era 40 o algo así, o 30, no me acuerdo. Si vamos al circuito, ¿qué estoy viendo acá? Estoy viendo la tensión en el secundario menos E. O sea que el diodo va a soportar mayor tensión inversa, que también es un parámetro a tener en cuenta en el diseño, por ejemplo, de un rectificador. ¿Cuál es la tensión inversa que va a soportar? ¿Sí? Bueno, y acá por último, tenemos que fijarnos cuánto va a ser la tensión y la corriente en el secundario. Acá nuevamente vamos a tener una ecuación diferencial si quiero saber cuál es la corriente. Fíjense que ahora va a ser una carga RLE, entonces si planteo la tensión de malla, esta sería la tensión en la bobina, que depende de la derivada de la corriente, la caída de tensión en la resistencia y la fuente. La suma de esas tres tensiones va a ser B máximo seno de omega T, en el intervalo donde hay conducción. Entonces, si quiero saber la corriente, tengo que resolver esa integral, que nosotros, por supuesto, ni lo vamos a mirar. Bueno, y si quiero el valor medio, voy a tener que aplicar la fórmula, digamos, ¿no? Entonces, va a ser 1 sobre 2pi por la integral entre omega T1 y omega T2 de B máximo seno de omega T diferencial de omega T y la integral entre omega T2 y pi más omega T1 de E. ¿Sí? Porque fíjense que yo tengo la tensión del secundario, la tengo entre omega T1, que es cuando la senoide del secundario supera a la tensión E, y cuando se corta la corriente, que es omega T2. Durante todo ese periodo estoy viendo la senoide. Y luego estoy viendo E. Entonces yo tengo que calcular eso. No puedo tomar esos valores que ya tenía estandarizados 0,318, porque eso acá no vale. Y bueno, entonces ahí, digamos, la tensión, fíjense, B sub DC es B máximo sobre pi coseno de omega T1 más E por 1/2 más omega T1 sobre pi. Bueno, esto calculen ustedes, digamos, yo no me voy a poner a calcular, eso ya está en el apunte inclusive, pero son cuentas sencillas, digamos. Pero fíjense que esta es la fórmula de el valor medio, digamos, genérico. Nosotros sabíamos que era B máximo sobre pi cuando tengo carga resistiva. Pero acá tengo que hacer la cuenta, ¿sí? Entonces B sub DC vale este valor, que es la resolución de esto que está acá. Bueno, y acá calculo todo esto, digamos, ¿no?
Bueno, y una vez que calculo todo esto, veo que la corriente va a ser, a cálculo hecho, me va a quedar B sub DC, que tendrá el valor que tenga, menos la tensión sobre R. Esa es la corriente, ¿sí? Fíjense que para el valor medio, ¿sí? Más allá de que uno puede decir, bueno, esto, ¿dónde está la L? Digamos, yo tengo una carga RLE, digamos, acá aparece la R, aparece E, pero L no. Pero para la componente de continua, ¿sí? Para la componente de continua que estamos analizando, la derivada de la corriente es cero. Es cero. Entonces no interviene la inductancia en el cálculo. Esto después lo piensan tranquilos. Bueno, vamos a llegar hasta acá, ¿sí? Y vamos a hacer otro videito con el agregado de alguna mejora. Entonces lo que vimos hasta ahora para repasar es el rectificador de media onda, monofásico. Y lo analizamos con carga resistiva, inductiva y RLE. Y vimos cuánto valen sus valores medios de tensión y corriente, valor eficaz de tensión y corriente, y vimos los parámetros de desempeño para, como por ejemplo, factor de servicio, factor de potencia, factor de rizado, factor de forma, rendimiento, las potencias de corriente continua, la potencia eficaz, etc. Todos esos parámetros los analizamos para carga resistiva, porque sabemos que esos son los máximos, todo lo demás va a ser un poco peor, ¿sí? Bueno, entonces ahora decimos, bueno, este rectificador es sencillito porque es un diodo nada más, no tiene mucho secreto, pero su desempeño es un poco pobre. Vamos a ver si podemos hacer algo mejor. Entonces, la próxima es para ver si podemos mejorar esto.